eh, WhatsApp, por Instagram nos mandas y después lo vamos a ir compartiendo para mantenernos un poco informados sobre lo que está ocurriendo. Y ahora llega el momento de seguir hablando de espectáculos como tanto nos gusta y tenemos amigos de la casa para hablar sobre este espectáculo. Pablo Gorlero, director y autor también, en este caso del espectáculo, y Jerónimo Dodds, que es el actor protagonista de Cuando dejé de volar. Así es. Así se llama. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. ¿Y de qué se trata Cuando dejé de volar? Y es el encuentro con nuestra niñez, es decir, con ese niño perdido que vamos dejando de lado a medida que vamos creciendo y nos vamos haciendo cada vez más adultos. En este caso es un hombre de 30 años que encarna Jerónimo y que se encuentra con su yo niño al momento de entrar a la habitación que fue la habitación en la que él vivía cuando era chico. Y ahí empieza a darse cuenta de todo lo que perdió, de lo que necesita, de cómo el afuera lo venía afectando. Es una obra para adultos con ciertos lenguajes que tal vez están más vinculados al teatro familiar, como los títeres, por ejemplo, pero están puestos en esta historia que es para adultos y adolescentes en todo caso. Y en tu caso, Jerónimo, ¿cómo lo vivís? Muy intensamente. Él es chiquito todavía. Soy un hombre que vuelve a la habitación de su infancia. ¿Qué edad tenés? 28. 28. Mi personaje más de 30 tiene, pero bueno, ahí está mi laburo, en hacerles creer. No, con mucha intensidad, porque el viaje que recorre Jerónimo, que es el nombre de mi personaje también, eso habría que explicarlo. No, lo cierto es que tenía esta idea yo rondando en la cabeza y en un momento, bueno, nosotros laburamos juntos en Incidente en Vichy y teníamos ganas de seguir laburando juntos y bueno, hice este musical y le puse Jerónimo porque el protagonizar él. Claro, ¿ya lo escribiste pensando en él o...? Lo escribí un poco... ¿Ya lo tenías? Sí. ¿Lo habías hablado con él? No. 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 ¿Y si te decías que no? Tengo esto. A ver. Me llegó un WhatsApp con una obra. ¿Y qué te pasó cuando lo leíste? Bueno, muy interesante. Me llegó y creo que lo primero que te dije es, creo que lo podría haber escrito yo. Hubo una conexión con el texto que dije, ¿quién te contó todas estas cosas sobre mí? ¿Por qué? Y no, es simplemente lo poderoso que es el texto y que creo que lo que tratamos de lograr es que cada uno que venga a verla conecte de esa manera y verse reflejado en lo que le pasa a este personaje. A mí me pasó instantáneamente y sabía que iba a estar bueno. ¿Qué cosas le pasan a este personaje? Un poco de todo, ¿no? Como tiene una vida... Y viene con una carga muy fuerte del exterior. Es un tipo que le tiene miedo al afuera, le tiene miedo a la gente concretamente. Hay un porqué también, porque está metido el tema del bullying, está metido también el tema del odio que nos circunda permanentemente. Y el disparador de la obra fundamentalmente fue una charla que yo tuve con Juan Carr hace ya tiempo, el año pasado, donde él me habló de que estaba elaborando un mapa de la ternura, marcando en el país, en un mapa, aquellos lugares donde se habían generado hechos solidarios. Yo le digo, ¿por qué lo hiciste esto? Me dice, y porque la única manera de combatir el odio es a través de la ternura. Nadie habla de la ternura. Y me quedó ahí como un flechazo. Dije, quiero hacer algo con esto. Y bueno, eso es fundamentalmente lo que encuentra este Jerónimo personaje en ese encuentro con su otro Jerónimo, a través de su amigo imaginario también, de sus juguetes, de ese cuarto que era su refugio, porque había cosas también en ese afuera de su niñez que también le hacían daño. Claro. ¿Es un unipersonal? No. Son 4 actores, bueno, él, junto con un actor niño y 2 actores titiriteros. ¿Y cuándo se presentan y dónde?
Nos estamos presentando los sábados a las 18 en el Centro Cultural de la Cooperación, ahí en Corrientes y Paraná, Corrientes y frente al Paraná, Teatro San Martín. Claro. Lindo horario, Hermoso. ¿no? Sobre todo ahora que viene el frío. Sí, muy lindo horario porque sobre todo, bueno, nosotros somos muy teatreros y Claro. nos encanta ir a ver por ahí más de un espectáculo, vas a ver Sí, a las sí, 6 sí. y tenés chance para ir a verte otro a las Perfecto. 8. Yo contaba el para el otro día, doblete. bueno, lo conté, Perfecta para el doblete. yo hice doblete el sábado, que fui a ver Claro. de Ópera Locos, que era a las 7, después de Berlín a las 9:30, ¿viste? Entonces, Claro. Esta más dura en- una hora clavada, ¿no? Sí. Una hora. Nada más Te tomas no, un- no le das excusa a la gente. Pues, no, justo el sábado voy a ver. Y pero venís antes, Claro, a ¿no? las Te 7 tomas ya un estás libre. cafecito Claro, en el después te medio, vas a después te tomar vas a la hacer otra leche. cosa. Claro, no. No, y además porque también es cierto, mucha gente, el tema del traslado, viste, te quedás a veces sin medios de transporte, Exacto. más a la noche, tema de seguridad, del frío, viste, un montón de cosas, que, por ejemplo, sobre todo para gente más grande, que es muy teatrera y que Sí, le sí. gusta, también está bueno esto, de tener esta disponibilidad. ¿Las Totalmente. entradas se compran ahí mismo? Ahí o hay mismo en la plataformas? boletería o a través de Alternativa Teatral. Perfecto. Y la verdad que nos está pasando, tuvimos nada más que 2 funciones y vemos que la gente sale absolutamente conmovida, pero no con un llanto de angustia, como puede Claro. ocurrir en Incidente en Vichy, por ejemplo, Que ya vamos a hablar. sino con esas lágrimas que te alimentan, ¿viste? Y que de algún modo te llevan a pensar por qué a veces nos pasan tantas cosas cuando seguimos avanzando con nuestra adultez. Porque te pasan cosas a los 30, te pasan otras a los 40, a los 50, y después ya no sé porque yo no. Ahí está, ahí llegamos. Sí, yo creo que la obra es catártica. A ver, la gente que viene y de repente me dice, no, y conecté en esta parte o en otra, en momentos diferentes, que me dice, me largué a llorar con toda, pero es una obra que te abraza. Como te dice, vení, sí, vení, claro. llorá un ratito, descargá, pero te deja con la Y en tu ternura. caso, actualmente, ¿qué te demanda? Todo. Está todo el tiempo en escena. Estoy todo el tiempo en Todo el escena, cantando, actuando, bailando y un nivel de compromiso a todo lo que le sucede a Jerónimo, que es ir recordando y sanando y duelando. Hoy me reía porque veía las fotos, hoy no llegaron unas fotos, y arranco todo prolijito, medio peinadito, sonriendo, miro el cuarto, va sonriendo no mucho, pero parece que estoy bastante entero. Y unas fotos del final donde estoy con los pelos así, todo llorando, mocos, y decís, bueno, a este le pasaron cosas en el transcurso de esta hora. Claro, venías con experiencias musicales. Sí, sí, estuve en un musical que se llama Ride the Cyclone, Ujú. que de hecho ahora volvimos también al método Kairos, estamos los viernes a las 22:30. ¿Qué más hice? Algo más tengo que haber hecho. Hice como todos los días, por el cual recibí una nominación a Los premios A los premios Hugo, Hugo. claro. Eh, Y Al Límite. Y Al Límite, estoy en un musical Que llamado... ahí es donde yo lo vi a él, más allá de que trabajamos en Virginia, me acordé de eso. Ahí lo vi laburar y dije, este pibe tiene un potencial inmenso, porque a mí no me gustan mucho los actores que quieren mostrarse a sí mismos solamente, que se adueñan del escenario, sino aquellos que lo habitan, que comparten, Claro. que trabajan para el otro. Y en ese musical que él estaba haciendo, realmente trabajaba para su compañero. Claro. Y eso me conmovió en un pibe joven y en un musical aparte. Claro, ¿no? Y aparte poder detectar ese tipo de cosas, eso que te lo da también la Exacto. experiencia y los años, cuando viste que no solamente decís me gusta, me impacta, sino que podés detectar por qué. ¿no? Claro, claro. El hecho artístico es un hecho colectivo, Claro. no es un hecho de egocentrismo. El actor egocentrista, el director egocentrista, el coreógrafo egocentrista o el músico egocentrista se nota. Sí. Y ahí hay un desequilibrio. Es un hecho en conjunto. Y el artista generoso, no sé, yo como director agradezco
Que está bueno, porque a veces puede ser muy aplaudido, porque para el común de la gente dice, uy, mirá cómo se ve, cómo se marca, pero cuando vos analizás el contexto, decís, sí, está bueno, pero no tendría que haber sobresalido. Claro, ¿Ok? sí, se cantó todo, se bailó todo, se hizo la vertical, pero dejó en banda a los 15 que están atrás. Claro, porque es una obra en conjunto. Claro. A veces es difícil explicarlo, esto, pero es importante. Sí. Es importante. ¿Cómo manejaste, decís, esto de las emociones? ¿A vos te emocionó de entrada Sí. el espectáculo? ¿Cómo manejaste las emociones para que no se te desbordaran en escena? Qué buena pregunta. Creo que con todo lo que implica la obra a nivel, digo, coreográfico, a nivel de la puesta, ¿no? Como llegar, agarrar esto, apoyarlo acá, que aparezca el otro. Hay tanto que pensar que creo que al revés. Estoy más concentrado en dejar el espacio para que aparezca esa emoción, que por ahí el desborde llega más hacia el final, cuando ya está todo encaminado. Pero creo que al principio, no sé si debo haber estado muy pesado que en los ensayos. tampoco es un desborde, es una... cuando dejé volar es una montaña rusa para el intérprete, principalmente para él que es el protagonista, porque entra en un estado de confusión, de descubrimiento, de recuerdo, de pronto en un estado de algarabía, y de ese estado de algarabía pasa intensamente a otro estado de complejidad, de tristeza, de congoja. Y eso creo que es el trabajo más difícil que tuvo que abordar él. ¿Hay parte de la vida de Pablo ahí, es autorreferencial en algún punto? ¿O No, muy poco. Tal vez podría decirte que yo jugaba mucho solo, pasaba mucho tiempo jugando solo y me encantaba. Y venía otro y por ahí, ya, déjame solo. Claro. Bueno, mi mundo era ese, tenía un amigo imaginario que se llamaba Darío, como este. No tenía nombre, creo, el mío, pero lo tenía, sí. Sí, me lo acuerdo. Y el amigo imaginario es aquel protector que el chico se inventa. Es el guardián de uno mismo. Es uno mismo convirtiéndose en su propio guardián. Y eso para mí era fundamental a la hora de hacer la pieza. Y después de mí está ese... Yo siempre tuve, la verdad, bueno, dirijo teatro, sí, juego todo el tiempo. Nosotros jugamos cuando hacemos una obra. Entonces, el chico lo seguí manteniendo durante mucho tiempo. Y, ¿sabes qué? A eso de los 12, 13 años, era consciente de que estaba entrando en la adolescencia y que ya no iba a jugar más con mis juguetes, que iba a pasar a otro estadio. Y empecé a prestar mucha atención a cómo era ese cambio, ese tránsito, como para no perder del todo a ese chico. Y creo que lo mantuve mucho tiempo, a mí me gusta dibujar todo el tiempo, construir personajes, mundos, tal vez para otros, para que los habiten los actores, pero bueno, son míos también. ¿La música la escribiste vos también? No, la música es de Fernando Nazar. Es un músico con quien vengo laburando ya hace un tiempo. Las letras son tuyas. Las letras sí, y la música de Fernando. Sí, y la coreografía de Marina Schwartzman. ¿Cuál es el tono musical, el género? Es muy comedia musical. Muy comedia musical. Es muy comedia musical. Sí. ¿Qué es muy comedia musical? Y a ver, vos lo podés explicar mejor desde lo musical. Él es músico. No sabría describirlo. Bueno, hay una balada, hay un primer tema que explota, hay un primer tema lánguido que después explota, después el tema final te deja salir contento y feliz. Tiene la fórmula básica de una comedia musical, pero aplicada desde el lugar que a mí me gusta mostrar un musical. A mí no me gusta entretener al Divino Botón, no me gustan los entretenedores. Entonces... Pero digamos, es un género más pop, digamos. Sí, podríamos decir, sí. Lo que sí tiene que estar muy conectado a
a la emocionalidad y a lo que va atravesando Claro, el personaje. claro. Que arranca más solemne Eso. y termina como descubriéndose La música, partitura es progresando. dramaturgia también. Claro. Entonces, eso ayuda, a él lo ayuda muchísimo, por ejemplo. Muy al servicio de lo que... Y las canciones son una prolongación lógica del texto hablado, es un texto cantado, no es una canción. Claro. Y de esa, digo, cuando vos decís, es como muy comedia musical, como hay música agradable, llevadera. Donde la coreografía, No. donde el personaje necesita apelar a su cuerpo para Claro. bailar. Es decir, si bailan es porque hay si bailan contentos es porque hay una algarabía lógica en esa escena, no porque, tenemos que poner una coreografía. Son coreografías, son movimientos y coreografías funcionales a la acción, a lo que está ocurriendo, nada decora en Cuando dejé de volar y yo intento que en mis espectáculos nada decore, que nada esté puesto... Porque sí. Que sí. ¿Aparece en algún momento, con la gente que no te conoce tanto quizás, muchos años periodista de espectáculos, director de como las vedettes, espectáculos? ¿viste? Que no se liberan de su pasado. Claro, de La Nación y demás. ¿Aparece en algún momento el crítico teatral a mirar la obra de Gorlero director? No. ¿O no? ¿O ya Mirá, no, porque el crítico teatral que fui siempre fue un espectador calificado, entre comillas. Nunca me consideré te señalo con el dedito y te digo lo que tenés que hacer. No, mi trabajo era para el lector, para decirle al lector por qué debía o no ver ese espectáculo a través de un análisis de ese espectáculo. Claro. Y lo que hago yo es encarar mis espectáculos habitualmente con bastante claridad de lo que quiero y también con la apertura suficiente para ir descubriendo cosas en el transcurso del trabajo. De hecho, a veces me dejo huecos deliberados en los momentos creativos para ver qué se me ocurre ahí y también abierto a lo que me proponga el resto del equipo. Por esto que decíamos hace un ratito, que el espectáculo lo completamos entre todos. Sí, yo puedo tener una idea, puedo comandar un poco la historia, pero se hace entre todos. Y después encima cuando se montó, a mí me dijo una vez, cuando estrené GEAR, vinieron Pepe Cibrián, Manuel González Gil y Ricky Pascus a decirme, felicitarme, qué sé yo, y a decirme, ahora te queremos ver dentro de 2 días, cuando te agarre el síndrome del nido vacío, que ya no tenés que ensayar más y el espectáculo quedó para los actores. Y me pasa eso después, ¿viste? Que, ¿y ahora qué hago? Ahora me empiezo a aburrir, porque ya es de ellos. Claro. ¿Estás igual ahí como supervisando, corrigiendo cada tanto? Sí, voy casi siempre a mis espectáculos. Y si no voy es porque ya tengo una tranquilidad de que todo está hecho o porque no tengo ganas. Pero bien, habitualmente si me fanatizo un poco con un espectáculo, voy siempre. ¿Te gusta? Sí, sí. Hablamos, el tema de, obviamente, un adulto que ya que se encuentra con su niño y todo el tema de la adolescencia, el bullying y demás. ¿Es un espectáculo que podría ser para adolescentes también? O sea, que es un espectáculo para Sí, por adultos. supuesto. Sí. Nosotros ponemos en la cartelera que es para adultos y para chicos y adolescentes a partir de los 10 años. De 10 años para abajo no van a entender nada. Porque un chico chiquito no se plantea qué pasa cuando vaya a ser adulto, digamos. Claro, entonces, todavía no. Claro, y la verdad que hay momentos en la obra que son muy, muy íntimos, por decirlo de algún modo. Y nada, un nene corriendo en la sala o hablando con su papá no afectaría a eso que está ocurriendo, a esa verdad que en el escenario. ¿Sentís que obviamente el tema del bullying sigue muy presente, incluso más que cuando nosotros éramos chicos? Digamos, la que tenemos a favor es que hay una conciencia. Claro.
Pero hay una conciencia, pero pero sigue. sigue. Porque hay una crueldad innata en el ser humano. Y desde chiquitos somos así. Y hay una intolerancia con el diferente siempre. Y ¿Es el innata o es aprendida? Viste que estaba como esta cosa de Yo creo que sí, es, uno lo mama en es entre casa. innata y contagiosa, ¿viste? Claro. Y siempre se apunta al distinto que puede ser desde un pelirrojo hasta uno que está más excedido de peso o alguien que estudia mucho más que el resto. Claro. Y Sí, sí, o hasta, a ver, porque uno, cuando nosotros éramos chicos, en general, estos eran como los estereotipos, o porque eras gay, o por... Claro. Más, hoy te encontrás con casos de le pegaron por lindo o por linda. Entonces sí, es o como, por negro también. o por negro, Sí, o por, sí. digamos, como que es por todo, no hay nadie que se salve, ¿viste? Esto de las divinas y las Pero populares, por que eso era es como de importante otra época. la conciencia, porque uno Claro, piensa de tipo, claro. por lindo no es bullying y no, o sea... Claro, o porque tiene plata, Claro, o porque es pobre, Claro. digamos, como no discrimina, la Claro, discriminación Y no bueno, y discrimina, hay algo de ¿no? este espectáculo que para mí te invita a reflexionar y de repente por ahí darte cuenta mirando para atrás en esos momentos donde no había tanta conciencia de esto, de decir, che, tal vez eso que viví fue bullying, ¿viste? Que no tenía esa palabra Claro. antes, tal vez. Bueno, vos haces un personaje que hace bullying en otra obra, ¿Qué obra hago bullying? en Como Bestias. Tengo que decir yo, y yo no la dirigí esa. Es otra, es de Marcelo la contra. Moncars, sí. Muy tarde, muy tarde. No, hace un monólogo hermoso de un adolescente que le hacía bullying al Exacto. personaje central al cual hacen referencia en la obra. Claro. Sí, y bueno, y justo tiene todo ese y de viaje manera darse inconsciente, cuenta claro. claro, era parte de un sistema sin darse cuenta donde le hacía bullying a una persona y después con la madurez que le da la adultez y poder ver y tener cierta empatía al hecho, darse cuenta que estuvo mal y ver qué puede hacer ahora para cambiarlo y apoyar a esa Sí, persona. que no había conciencia de lo que era, porque muchas Exacto. veces la persona que sufre el bullying no lo manifiesta o agacha la cabeza simplemente. Claro. Entonces, para el resto es como... Y es tremendo porque esos pibes y esas chicas sobreviven en la escuela. Y cuando es un lugar que debería abrazarte, debería acunarte y intentar sobrevivir todos los años de colegios, es un embole. Pero bueno, yo creo que ahí tenemos mucha responsabilidad los adultos, los docentes, quienes manejan las autoridades de los centros educativos y en casa. Porque si tenés un papá que está diciendo, uy, el puto de la esquina, y sí, seguramente vos le vas a hacer bullying al que es un poco amanerado. Sí. Sí, por eso el poder que tienen las palabras, ¿no? Exacto. El ejemplo que dan los padres a los hijos, de manera inconsciente, ¿no? Sí, sí. En lo cotidiano. Sí. Totalmente. Sí. Más allá de esta obra, ¿siguen con Incidente en Bici? Sí, seguimos, nos va bárbaro. Vamos los jueves a las 8 en el Espacio Callejón, Humahuaca 3759, todo mayo, los jueves de mayo. Y después en junio nos mudamos a Alcaraz y Careta. ¿Se puede decir eso ya? No sé, ¿es oficial? No sé, sí, Bueno, eso bueno, ahora pongamos lo que- estamos dando como primicia. Claro. ¿Me lo agendo entonces? Sí, estuvimos el año pasado en una temporada larga de 5 meses y casi la hicimos de manera ininterrumpida porque terminamos y seguimos con funciones en Tigre, en Pacheco, en Avellaneda. ¿Cómo Después nos llegó fuimos a Mar del Plata. Incidente en Bici a tu vida. Mirá, de manera casual, como nos ocurrieron muchas cosas en la pandemia, ahí en la pandemia di con ese texto, lo encontré en mi biblioteca. Yo siempre fui muy fan de Arthur Miller y Tennessee Williams, son autores que admiro y me encantan, pero no conocía esta obra.
Sí, no es de las más populares, ¿no? Es decir, Arthur Miller, Muerte de un viajante, ¿no? Y el librito está en inglés. Entonces, bueno, empiezo a leer con un poco más de lentitud. Entiendo, pero no soy bilingüe. Y ¿Está como obra de teatro? sí, como obra de teatro. Como obra de teatro. Y la verdad que me encantó. Y al poco tiempo descubro una versión que se hizo en Nueva York hace unos años, no me acuerdo exactamente cuándo, pero en los 2000, en Teatrix, en la plataforma Teatrix. Sí. Y ahí la vi y dije, no, yo quiero hacer esto. Y bueno, pasó un tiempito y pedí los derechos, y ese tiempo que te lleva a pedir los derechos de una obra extranjera, que es un tiempo bastante largo, y bueno, los obtuve y me lancé a hacerla. Ni siquiera, sí, la ofrecí a un par de productores, algún teatro oficial, pero tampoco con demasiado énfasis. Quería hacerla. Y en un momento se me cruzó el espacio Callejón como espacio que puede albergar naturalmente a esa obra. Sí. Es un galpón con pasarelas en la parte superior. Claro, la escenografía es la estructura de la propia sala. Exacto. Y bueno, me lancé y dije, me tomé unos meses y yo suelo ser muy ansioso al momento de armar elencos. Y en este caso es un elenco numeroso. ¿Cuántos acá son? me tomé 4 meses en armarlo. Claro. Lo pensé mucho, fui a ver mucho teatro esos meses y ¿Cuántos son en el elenco? Son 15. 15, es un montón. Son 15 de un elenco titular y hay otros tantos que son suplentes. Claro. De hecho, Jero empieza a hacer a partir del próximo jueves, él hacía del muchacho. Decilo vos. Pero estabas vos muy mal entonado. Yo hacía del muchacho. Papel hermoso, Sí, pero creció el pibe. Ya estaba complicado. Salieron Bueno, me afeito pelos. el Claro, jueves ya para para muchacho. Vichy y trato de que me crezca rápido la vara para el sábado, de cuando dejé de volar, estaba ahí. Y las dos eran tu problema en ese sentido. Sí. Así que por lo menos no me peleaba con nadie. Y paso a ser Bayard, el electricista. Sí, Rodrigo Raffetto, que la hizo hasta ahora muy, muy bien, un laburazo. Él ya no había podido hacerlo en el Auditorium de Mar del Plata, lo cubrió Jero. Claro. Y el papel de Jero lo cubre Nico Cúcaro. Y bueno, y ahora Rafa se va a hacer otras cosas y bueno, queda él como titular. ¿Cuál es la historia de Incidente en Vichy que ¿Sí? ocurre en otra época, pero tiene una vigencia? Oh, tremenda, pasmosa. tremenda. Eso es lo que a mí me cautivó de la obra, porque parece que hubiera sido escrita ahora. Y Arthur Miller la escribió en el 62, ¿no? Más o menos, no me acuerdo. Puede ser que 62, 64. Pero está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, en la ciudad de Vichy, que era la capital de la Francia liberada, donde Hitler tenía, la Alemania, los nazis habían ocupado todo el resto de Francia. Entonces, cuando entran en París, muchos de los franceses se fueron a la zona liberada, a la zona de Vichy, pensando que ahí iban a estar a salvo. Y sin embargo, el mariscal Pétain, que gobernaba esa zona, estaba aliado con Hitler. Y bueno, y empezó irremediablemente la persecución de judíos y de gitanos y de homosexuales, también ahí en Vichy. Y acá lo que ocurre es que 10 personas, 10 hombres, son apresados en la calle y están esperando en un lugar que aparentemente es una comisaría, no se sabe bien qué, y los empiezan a llamar de a uno para verificar sus documentos. Algunos de los que entran a esa oficina salen y otros no salen. Y de algún modo lo que muestra Incidente en Vichy es cómo lo peor del ser humano siempre está habilitado para que vuelva a ocurrir. Claro. Bueno, de hecho el ser humano es el único animal que tropieza con la misma piedra siempre. Y cómo los regímenes autoritarios se van filtrando la cabeza de la gente a través de los medios. En este caso, bueno, se recalca muchas veces en la obra
que Hitler estaba en el poder en ese momento por el voto popular. Claro. Y precisamente un sector muy grande de la clase trabajadora avaló ese gobierno dictatorial. Y bueno, hay muchas similitudes en lo que está ocurriendo ahora en el mundo, no solamente en Argentina, sino en otros países también de Europa y en Estados Unidos. Y cómo las personalidades, ¿no?, empiezan a mostrar sus Siempre hablan, miserias. claro, siempre hablan de mejoras laborales, de salir de la crisis, Claro. hablan de lo que pasó, de que van a ser mejores de los que se fueron. Siempre fue igual. Claro. Y así... Y en este caso los personajes que son víctimas, en definitiva, empiezan a cuestionarse, porque no a saben bien, algunos cuestionarse, no claro. saben bien lo que pasa. Entonces, lo que creo que lo más importante de Incidente en Vichy es que es un exacto muestrario de lo que es la sociedad. Sí, Y de no la de condición arquetipos. humana. Hubo una crítica ahí que nos pusieron arquetipo, pusieron excelente, pero dijeron que era arquetipo y dije, no entendiste nada. No son arquetipos. Precisamente lo bueno que tiene este texto de Miller es que no creó arquetipos, creó seres humanos dentro de un contexto social. Y ahí es donde se genera esta dialéctica propia de cada uno de ellos y estas discusiones. Claro. ¿Y cómo fue imaginabas este impacto que había tenido para vos el texto que se iba a replicar en el público? Sabía que no iba a ser indiferente. No pienso demasiado en el suceso, en el resultado, porque si no, no haría cosas raras como suelo hacer Claro. a veces. Pero sí, sabía que estaba con un texto muy potente, con un equipo de 15 actores muy fuertes, muy buenos. Por eso te digo, me tomé un tiempito en elegirlos a cada uno. La mayoría de ellos yo no había trabajado con ellos. Que es fundamental porque tienen que estar todos parejos. Claro, ¿No? claro, tiene que ser un mismo nivel y salvo Santiago Lozano, Patricio Cutuné y creo que nadie más, no había trabajado con ninguno del resto. Y para mí eso fue un desafío hermoso y también fue hermoso el trabajo, la entrega que tuvieron esos 15 actores con el proyecto, porque tuvimos una carga horaria muy grande de ensayos, donde no se podía fragmentar esos ensayos porque están la mayor parte del tiempo en escena todos. Todos entrelazados, todas las historias están Claro. entrelazadas. Y la verdad que el resultado fue divino, no sé, qué dirá. A mí no me soportaban mucho. ¿Y bravo, como diré? No, es un pan de Dios, míralo. No, pero sí era importante estar todos. Aún yo me pasaba semanas yendo sin hablar como el muchacho, pero de repente transitando todo lo que sucedía, era muy importante para llegar a lo que se llegó, que hayamos construido en conjunto todo lo que... Hay 3 personajes que tienen muy poco texto. Son el muchacho, el que venía siendo él, el gitano y el viejo judío. Pero que dicen muchísimo. Entonces, lo que trabajamos con ellos fue eso. Todo el recorrido, toda la carga que traen de afuera, la preocupación y cómo los afecta el entorno de ahí adentro a ellos. Claro. En el caso del viejo judío, que la temporada pasada lo hizo Julián Mardirosian y ahora lo está haciendo Juan Senco, yo le dije, no tienen que dejar de mirarte, no quiero que el público deje de mirarte. Y todo lo que le pasa a él es impresionante. Lo mismo que a Jero o a Nico cuando hacen del muchacho, que vienen con esa carga, esa necesidad de... Saben que no van a salir de ahí probablemente. Y esa necesidad de devolver el anillo que fueron a empeñar de la madre. Claro. Hacer que llegue a su destino, porque si no, se mueren de hambre. Es tremendo. Repasemos las 2 obras. Sí. Dónde conseguir las entradas, dónde verlas y dónde disfrutarlas. Bien. Cuando dejé de volar, los sábados a las 18 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, las entradas en boletería o por alternativa teatral.
Hay promociones también. Perfecto. Todo eso. Sí, siempre bienvenido. Y siempre los de las plataformas me van a odiar, pero siempre si sacás en la boletería te ahorrás el impuesto service charge, claro. O sea que, y después Incidente en Vichy también la pueden sacar ahí en la boletería del Callejón o por alternativa teatral. Y yo lo que les diría es que se aseguren. Las pueden reservar para ambas obras, se pueden reservar a través de alternativa. Perfecto. Y las pagás en la boletería. Digo, para asegurarse, porque por suerte nos está yendo bien. Sí. Bueno, cuando dejé de volar, yo todavía no tuve oportunidad de verla. Confío, obviamente, en tu talento como director, porque tuve la oportunidad de ver muchas cosas. Nosotros decimos siempre está bueno. que los invitamos al espectador a un viaje. Y en ese viaje, irremediablemente te vas a sentir identificado desde el alma. Claro. Porque hay algo que nos pasa con todo eso. Y creo que yendo a la fuente, esto que decíamos antes cuando hablábamos de Vichy, podemos tener un mundo mejor si fuéramos mejores personas. Pero ¿por qué no lo hacemos? O sea, te propongo eso, que seas buena gente. Claro. En el caso de Incidente en Vichy, sí tuve oportunidad de verla. Es un espectáculo maravilloso, sumamente choqueante por la vigencia, bueno, es el texto de Arthur Miller, un clásico excelentemente bien montado y dirigido, y la verdad que es sumamente disfrutable también, ¿no? Pese a que te genera toda esta conmoción interior y te vas pensando en cómo hacer Claro. un mundo mejor y cómo no volver a repetir errores tan groseros que hemos Y cometido volver a como saborear humanidad. esos textos maravillosos del teatro, ¿viste? Sí. La estrella en Vichy es el texto, Sí. es Arthur Miller. Tal cual. Y está. Ellos Buenísimo. hacen que esa estrella esté viva, digamos. Que brille. Chicos, muchísimas gracias. No, gracias a vos y a Gracias a todos vos. ustedes, los esperamos. Los esperamos también aquí cuando haya nuevo material, que seguramente va a haber. Sos muy inquieto, Pablo. Gracias. Nosotros hacemos una tanda y enseguida seguimos con más Despiertos. La semana de Tarico Fake News. ¿Y qué pretenden de un país que le festeja las monerías a este talarico? El genial Ariel Tarico le saca la careta a la realidad argentina repasando lo mejor de sus apariciones en TN. Esto 100% lucha. La semana de Tarico Fake News. Sábado 22 horas por TN. Y este fin de semana nos visita Osvaldo Príncipe. La verdad de Nahuel Gallo. El gendarme que pasó 448 días detenido por el régimen chavista habla por primera vez con los medios. Una entrevista exclusiva para conocer en primera persona cómo fue su odisea en Venezuela. Me ponen la escopeta acá en la cabeza y me dicen, decí la verdad lo que te voy a preguntar. Si no, lo vas a pasar mal. Además, Arturo Pérez Reverte, un mano a mano con el reconocido periodista y escritor español. Su mirada sobre la actualidad, los conflictos que sacuden al mundo y el futuro de la humanidad. TN Internacional con Carolina Amoroso. Sábado, 14 horas por TN. Viajamos a China para